quería tocar un tema muy importante y de mucha controversia, ya que yo soy de hablar mucho de Pablo. ¿Por qué? Porque muchos lo tachan de judaizante y muchos cristianos lo quieren por disque abrogar la ley. Ahora bien, yo siempre estoy dando estudio de que él no aprobaba la circuncisión, ni tampoco hablaba de los ritos de la ley como algo a que aferrarse. Es decir, él estaba enseñando lo que era caminar en el espíritu basado en esos ritos y ceremonias, como las fiestas, como el día de reposo, como la circuncisión en el corazón. Yo nunca dije que Pablo quitó la ley, sino que él explicó cómo pasó a nuestro corazón de la letra en tabla de piedra, es decir, en obras, en ritos, en ceremonias, en culto, como quieran llamarlo, cómo pasó a nuestro corazón siendo ahora espiritual. Entonces, este mensaje es para quienes hablan en contra de Pablo, diciendo que él ha sido romano y que no cumplió con los mandamientos de Yahweh, que no fue amador de la ley. Sin embargo, yo, que hablo siempre de Pablo, sé que él amó la ley. De hecho, tampoco se trata de judaizar, ya que él no mandó a guardar ningún rito, ni fiesta, ni día de reposo, ni la circuncisión, sino que habló de la justicia y la obediencia en el Salvador, el cual era figura y sombra de todas estas fiestas, la misma circuncisión que es la del corazón, que no solamente se habló en el Nuevo Pacto, sino que se habló ya desde el Antiguo Pacto. Entonces, Pablo era judío, tenía ciudadanía en Roma, pero no lo convierte en un pagano que seguía las costumbres romanas. Él era fiel a los mandamientos de Yahweh. Una cosa es ser ciudadano romano y otra cosa es ser nacido, como él dice en Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Yahweh como todos ustedes lo son hoy. Él deja bien claro que él es celoso por la ley, por los mandamientos de Yahweh. Entonces, Pablo, siendo judío, obtuvo la ciudadanía romana de su nacimiento. Las personas allí eran reconocidas como ciudadanos romanos porque Tarso de Cilicia se incorporó a Roma. Y los ancestros de Pablo, con una elevada condición social, recibieron la ciudadanía. Así que Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano mientras predicaba las buenas nuevas allí, como nos dice en Hechos 22, 24, 26. Mandó el tribuno que fuese examinado con azote, pero cuando le azotaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es ilícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando ese centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué va a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Es lo mismo decir que yo, por ejemplo, soy argentina, pero guardo los mandamientos de Yahweh, no sigo ninguna cultura pagana o religiosa de mi país. Bueno, Pablo era ciudadano romano, pero él predicaba la buena nueva de salvación a la nación. Pero él fue de sangre judía, él mismo lo confiesa. Y me enfoco en Pablo en decir todo lo que él hizo guardando la ley, enseñando a los gentiles. Obviamente él siempre lo que tiene presente es que hoy caminamos por medio de la fe y de la justicia, por medio del amor. La fe y la justicia oran por el amor. Por eso Pablo dice que al predicar a los gentiles no iba a ir directamente a decirle guarden la fiesta, guarden todo esto, porque los gentiles no entendían nada. Sin embargo, cuando nuestro Salvador subió arriba por el Padre y lo llamó a él, ella fue el cumplimiento perfecto de todas las fiestas, el verdadero descanso y la verdadera circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es realmente quitar nuestra carne de piedra para ser justamente obediente a los mandamientos de Yahweh. Por eso Pablo siempre habla de que la carne de nada aprovecha, que el que guarda la ley en ritos, es decir, en la letra, es decir, en lo físico, o sea, puede vivir por ella, por obedecer esas leyes, pero si no lo hace con la fe en el corazón, con amor, como corresponde, ahora que tenemos del Espíritu, no sirve de nada, no le aprovecha de nadie. Por eso Pablo dice que nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces en Gálatas 5:3 dice: lo repito, si pretenden lograr el favor de Yahweh mediante la circuncisión, y acá no estamos hablando de ninguna circuncisión farisaica, ya que hay muchas sectas por ahí que dice que había una circuncisión farisaica y una circuncisión que es la ley de Yahweh. Había una sola circuncisión que es la ley de Yahweh, que se hacía a los 8 días de nacimiento, no había otra.
lo que hacían los fariseos era imponer la circuncisión como para agradar en la carne y no lo hacían entendiendo su verdadero significado, sino que ellos querían solamente agradar en la carne. Querían obligar a las personas a circuncidarse diciendo que si no se circuncidaba, eso era un delito, digamos, era malo y que no era considerado salvo para Yahweh. Entonces él dice, lo repito, si pretenden lograr el favor de Yahweh mediante la circuncisión, entonces están obligados a hacer cada uno de las ordenanzas de la ley de Moisés por obra. Ya no está diciendo de ninguna obra farisaica. Pablo está dejando claramente bien dicho que dice, están entonces obligados a hacer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés por obra. Alguna lo dice de la ley de Moisés, pero dice cada una de las ordenanzas de la ley, es decir, enteramente. Y querer alcanzar la amistad de Yahweh mediante el cumplimiento de la obra de la ley significa romper con el Mesías, quedarse fuera de la acción de la misericordia. ¿Por qué? Porque ahora todo está basado en caminar en la fe, en la obediencia por la justicia que obra por el amor. Entonces nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Eso sigue de Gálatas 5. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Yahushua el Mesías, de nada sirve estar o no circuncidado. Está hablando de la carne. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, es decir, la caridad. Gracias a lo que el Mesías hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Él está hablando en la carne. Lo que importa es que confiemos en el Mesías y que esa confianza nos hace amar a los demás. Pablo siempre se enfocó en la fe, en la justicia y en el amor. Él no abolió los mandamientos. Él estaba explicando que las obras eran tutor, ayo. Es decir, que él nunca dijo que la ley fue mala, la ley en obra, porque todo era enseñanza para el buen caminar, para la obediencia. Solo que ahora se traspasó a nuestros corazones y hoy caminamos mediante la fe. Somos justificados por la fe, ya no por las obras físicas que se hacían anteriormente, que justamente tenían un simbolismo espiritual, y eso es muy importante entender. Entonces Pablo fue llamado especialmente por el mismo Mesías Yahushua para instruir a los gentiles sobre el mismo, quien es el Hijo de Yahweh y que vino a darnos mediante su muerte y su resurrección. En Hechos 9, 15, 22 dice, pero el amo Yahushua le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a gentes de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa de donde estaba Pablo, entró, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Pablo, el amo Yahushua, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que te recobre la vista y quedes lleno del espíritu de santidad. Al momento cayeron de los ojos de Pablo una especie de escama y recobró la vista. Entonces se levantó y fue sumergido. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Pablo predica en Damasco. Pablo comenzó enseguida a proclamar en la sinagoga que Yahushua es el Hijo de Yahweh. ¿No es este el que andaba persiguiendo en Yahushua a los que invocan el nombre de Yahushua? ¿No es el mismo que ha venido aquí para prenderlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Pablo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Yahushua es el Mesías. Así que a Pablo se convirtió a nuestro Salvador y los mismos judíos se sorprendían de él mismo, que era perseguidor de los creyentes en Yahushua. Entonces dice, Pablo fue descendiente de la tribu de Benjamín, conocido como Benjamín. En Romanos 11, 1, 2 dice, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual desde entonces conoció. ¿O no sabéis que dice de Eliyahu la escritura? Como invoca a Yahweh contra Israel diciendo. Entonces, él acá explica que él fue de la tribu de Benjamín. Tenía una ciudadanía en Roma, pero eso no lo hacía dejar de ser judío, ni tampoco practicó las cosas paganas de Roma. Es lo mismo que nosotros vivimos en diferentes países y podamos estar siendo ciudadanos en otro lado. Sin embargo, mi nacionalidad sería argentina, así que no cambian nada. Pablo guardaba los mandamientos, cumplió con la ley de Yahweh siendo judío de la tribu de Benjamín. Entonces dice, fue hebreo de la tribu de Benjamín por parte farisaica. En Filipenses 3:5
7 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Miren que él dice que él fue circuncidado, cumplidor de la ley en lo físico, cuando él después habla que la circuncisión no tiene valor. Estar o no circuncidado no es el valor que Yahweh mira, sino la del corazón. Él no está quitando la ley. El que quiera circuncidarse y hacer todos los ritos de Moisés, hágalo. Pero Yahweh mismo puso un tropiezo en Israel. O sea, encerró todo bajo pecado para que nada sea perfecto. Si no tendría necesidad de que venga nuestro Salvador Yahshua a morir por nosotros si la ley de Moisés fuese perfecta. De hecho, todo fue encerrado bajo pecado para que muchos cayeran y desobedecieran, porque la ley de Moisés solamente era ayo y tutor, basado en obra, no tenía mucho sentido, ya que la fe y el amor no estaban como lo principal. Entonces dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la comunidad, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor al Mesías. Pablo dice claramente que él estimó todo eso, es decir, bueno, aparte de ser fariseo, los fariseos siempre agregaban cosas a la ley de Yahweh. Todo eso él estimó por pérdida para predicar a los gentiles al Mesías basado en el Espíritu, basado en la fe y en el amor. Entonces, el Hecho 23, 6 y 8 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni mensajero, ni espíritu. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Veamos qué idioma era el que hablaba Pablo. En Hechos 21:40 dice, cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo. Y en Hechos 22:1-3 dice, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él dijo, yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamandiel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Yahweh como todos vosotros lo sois hoy. Pablo mismo predicó a Yahushua. En Hechos 18:1-5 dice, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yahushua era el Mesías. Ahora veamos, Pablo exalta a Yahweh en Jerusalén. En Hechos 24:10-11 dice, defensa de Pablo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Esto nos deja bien claro que Pablo está explicando que él exaltaba a Yahweh, a pesar de que él era ciudadano de Roma. Y por otra parte se regocijaba y deleitaba en la ley de Yahweh. Muchos de los que por ahí ya no me quieren escuchar piensan que yo estoy diciendo que Pablo abolió la ley. Estoy diciendo que él se regocijaba en la ley de Yahweh, se deleitaba. En Romanos 7:22-25 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Yahweh, pero veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yahushua el Mesías, amo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Yahweh, más con la carne a la ley del pecado. Lo que él está diciendo no es que se está repartiendo y está sirviendo con la carne a la ley del pecado y con la mente a la ley de Yahweh. Él está queriendo explicar que la carne siempre va a querer tender ir hacia la ley del pecado, pero nosotros tenemos
que ganar con el espíritu y someter a la carne a la ley de Yahweh, los mandamientos de Yahweh. Pablo era creyente y era hacedor de la ley. En Hechos 24, 14 y 16 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohé de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Yahweh, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Yahweh y ante los hombres. Pablo confesó que la fe no invalida la ley de Yahweh. Él habla de la ley de Yahweh ahora por medio de la fe, pero él deja bien claro que no invalida. Pablo no está abrogando la ley, solamente que está dando a entender que hoy caminamos por medio de la fe, porque la ley en sí era perfecta, la ley en obra. Lo que ocurría era que los israelitas iban como por obligación. Entonces dice en Romanos 3:31: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Él ya lo está diciendo todo, absolutamente todo. Él no está abrogando la ley, pero él está explicando que ahora por medio de Yahushua el Mesías, la ley está completa. Ahora sí caminamos por medio de la fe, ya no como por obligación. Antes se contaba la justicia y la fe de muchos, como la fe de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe. Pero ¿por qué perecieron todos los israelitas tendidos en el desierto si la ley de Moisés era perfecta? Pero Yahweh mismo lo encerró bajo pecado. ¿Para qué? Para traer a su hijo, para que por medio de su muerte y resurrección él traiga la justificación por medio de la fe, la justicia que obra por el amor. Así de simple. Pablo mismo lo dice. Entonces, todo lo que era físicamente en la ley de Yahweh por obras, ritos y ceremonias, que tenía simbolismo espiritual, sombra espiritual, y que Yahushua era autor de varias de ellas, como la fiesta, como el verdadero descanso, el reposo, que ya no es en un día, sino que es Él todos los días, porque el fin del día de reposo era estar en la presencia de Yahweh. Estar en la presencia de Yahweh significa que nosotros debemos caminar en santidad y en obediencia y no estar andando en nuestro propio camino, en nuestra propia voluntad y hablando nuestras propias palabras. Son vanidades. Entonces Yahweh se aleja de nosotros. Eso es lo que buscaba y eso dice en Isaías 58:13. Pero ahora que tenemos de su espíritu por medio de su Hijo, estamos en la presencia de Yahweh todos los días, no hablando nuestras propias palabras, no andando en nuestra voluntad humana, ni tampoco caminando nuestro propio camino. Estamos reposando en Él diariamente. Entonces Él está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos su templo. Su espíritu está dentro de nosotros. Ahora tenemos una conexión con el Padre por medio del Espíritu. Entonces reposamos en su presencia diariamente. Eso es bueno que entendamos. Es muy bueno, y cuando entendemos verdaderamente ese significado, entonces ya todo eso que muchas personas guardan, el Shabbat en calendarios paganos, como el greco romano, como el hebreo instaurado por Gilel II, que tampoco no es el correcto, van a desistir, no se tiene que sentir vacío porque creen que al no guardar la fiesta, de todo modo, al guardarlo lo están haciendo incorrectamente, y para Yahweh eso no se cuenta, sino que nosotros tenemos que ver lo que hizo Yahushua por nosotros. Si nosotros pretendemos seguir haciendo lo mismo, entonces no entendemos nada, no valoramos nada de lo que hizo el Hijo de Yahweh por nosotros. Y pretender que guardar solamente las fiestas y los días de Shabbat en calendarios paganos y el resto de la ley, ¿qué pasa? Porque Pablo mismo dice: el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, toda. Entonces cada una de la ley en la obra. ¿Pablo estaba en contra de la ley? No. ¿Pablo decía que la ley era contraria a la promesa de Yahweh? No. ¿Pablo abolió la ley? No. ¿La ley era perfecta antes de que viniese el Hijo de Yahweh? Sí, era perfecta. ¿Qué pasó cuando vino el Hijo de Yahweh? Ya no se caminó bajo la ley solamente por obligación, sino que se complementó, trayendo la fe como justificación, la justicia y el amor. O sea, la ley era de la justicia, pero Yahweh lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Si pudiesen caminar bajo la ley, que era de justicia, y alcanzaría la vida eterna mediante la ley en ritos y ceremonias, estamos hablando de lo físico, no de lo espiritual. Recordemos que los israelitas no tenían del espíritu, solamente los profetas y a quienes Yahweh ponía de su espíritu. Bueno, ellos caminaban bajo la ley y bajo la fe. ¿Por qué? Porque caminaban por el espíritu, lo que hoy nosotros hacemos, teniendo ya de nuestro Salvador Jesús. Ahora voy a leer varias versiones cristianas de lo que Pablo dice para que se pueda entender. Él dice: pero antes de que viniera la fe,
porque él habla siempre de la fe. Y cuando nosotros hablamos de la fe, no es solamente la fe, solamente es creer. La fe tiene mucho significado. Es creer, confiar y obedecer, según el estorno hebreo emuná. Pero es un compromiso que nosotros tomamos, es un cargo que nosotros tomamos cuando vamos a poner la fe en algo o en alguien. En este caso estamos hablando de Yahweh, de su Hijo. Y nosotros tenemos que ser leal al compromiso que tomamos con Yahweh. ¿De qué? De caminar en la santidad y en la obediencia. No es que yo digo, tengo fe, creo y ya está. Tenemos que mostrar cómo creemos en Yahweh, cómo obedecemos a Yahweh. Cuando confiamos en Yahweh es porque tenemos fe. Cuando creemos en Yahweh es porque tenemos fe. Pero esa fe va basada en el compromiso que nosotros ponemos para con Yahweh, obedecer y caminar en santidad. Entonces, Pablo dice, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esto es una versión, la Reina Valera. Vamos a leer otra versión de la Reina Valera. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Vamos a leer otra versión. Dice, antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo, dice, en el Mesías. Y otra versión dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvimos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y otra versión dice, antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros, no tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Y así tenemos varias versiones. ¿Por qué Pablo dice que estábamos encerrados o éramos esclavos o prisioneros de la ley? Ahora bien, ¿él está diciendo que la ley es mala? No. La ley, uno podía vivir bajo la ley, como obedecerla porque la ley era buena, era perfecta. Pero le faltaba esa pizca, caminar por la fe. Por eso ya encerró todo bajo la desobediencia. Ahí está el secreto, para que entrara la plenitud de los gentiles. Si Israel caminaba bajo la ley en lo físico, como hacerte la circuncisión y todas esas cosas que se hacían anteriormente, guardar la fiesta en lo físico, guardar el Shabbat en lo físico, no entendiendo su significado espiritual, por no ir acompañado del Espíritu, entonces no habría sido necesario que venga el Hijo de Dios para traer el perdón de los pecados, la justificación por la fe y la vida eterna. Por eso Pablo dice, ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Yahweh? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, es decir, de dar vida eterna, entonces la justicia solamente hubiera dependido de la ley. Está hablando de la ley dada a Moisés en lo físico, en tabla de piedra, y no en la mente y el corazón del hombre cuando vino nuestro Salvador. Él no está hablando de otra ley, de la ley farisaica, él está hablando de la ley de Yahweh. Y lo podemos leer en otras versiones que dice, luego entonces es la ley de Yahweh contraria a la promesa de Yahweh. Bueno, acá dice Dios, pero bueno, vamos a leerlo como versión cristiana. Luego entonces es la ley de Dios contraria a la promesa de Dios. Por supuesto que no. Si pudiéramos salvarnos por la ley, es decir, por la ley mosaica en obra, Dios no habría proporcionado otro medio para escapar de la esclavitud del pecado. Como dicen las Escrituras, la única manera de recibir la promesa de Dios es por la fe en Jesucristo, dice acá, pero bueno, en Yahushua nuestro Mesías. Entonces, Pablo está diciendo claramente que la ley no es mala. Está diciendo claramente que Yahweh no habría proporcionado otro medio para escapar de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la ley quitaba el pecado, la ley en obra de Moisés. Pero Yahweh quería para su pueblo complementar aún más esa ley, que vinieran por la fe en su Hijo, para que hallemos perdón. Recordemos que antes no había perdón. Estando la ley, y si caminabas por la ley y tropezabas en una sola cosa, te hacías transgresor de la ley y morías irreversiblemente. No había perdón. Y eso es lo que vino con nuestro Salvador Yahushua. Él trajo la justificación por la fe y el perdón de los pecados. Ahora, eso no quiere decir que vamos a pecar constantemente porque vino el perdón. No se trata de eso. Se trata de que ahora tenemos más acceso al tener del Espíritu. Ahora vemos con más claridad lo que Yahweh quiso para su pueblo. Por eso dice, Él lo encerró todo bajo pecado, para que esa justicia por la fe alcanzara a los gentiles, es decir, a todos nosotros que llegamos ahora. Y que aún falta más. Por medio de ese remanente, Yahweh endureció parte de Israel. ¿Para qué? Para que alcanzase a los gentiles. La fe que es por la justicia. Por eso dice en Romanos 9:31, razón del tropiezo de Israel. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces en la parte 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Yahweh le dio espíritu de estupor, ojo con que no vean y oído con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en tropiezo y en retribución. Se han ofrecido sus
sus ojos para que no vean y hago viarles la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. En la parte 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es importante entender esto. Ahora, la ley de Moisés en obras físicas, lo vuelvo a repetir, ¿era imperfecta? No, era perfecta. ¿Se podía caminar por ella para ganar la vida eterna? Sí, pero se necesitaba una complementación más, nuestro Salvador, para que haya perdón y justificación por medio de la fe y la justicia. ¿Por qué? Porque Yahweh mismo permitió que todo se encerrara bajo desobediencia. ¿Para qué? Para que todo esto llegara a los gentiles. Recordemos que antes fue dada solamente a Israel y los gentiles no estaban presentes. Ahora se le abrió el camino a todos. Israel, si caminaba en la ley en obra de Moisés, se hacía justo ante Yahweh, tenía vida eterna, sí, pero si no había tropiezo, es decir, si no tenían del Espíritu, pues entonces no alcanzaría esto a los gentiles, a todos nosotros. Por eso es necesario que venga el Hijo de Yahweh, que sea todo más completo. Eso es lo que Pablo quiere tratar de transmitir en todas sus cartas. Por eso él dice acá, en esta parte, y lo tenemos en varias versiones, dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Hace una pregunta. ¿Por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz o del madero ha sido abolido. En otras versiones dice, en cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Y acá dice, en otra versión, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como alguno dice que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Entonces, Pablo lo está diciendo bien claro. Si él estaba predicando acerca de la circuncisión a los gentiles, porque él fue llamado a predicar a los gentiles, ¿por qué los judíos habría de ofenderse? Ya que ellos predicaban que sin la circuncisión no eran salvos. Pablo predicaba al Mesías, por eso estaba siendo perseguido. Por eso dice, en tal caso, si la cruz fuese quitada en el medio, no estaría siendo perseguido. Pero él no estaba predicando la circuncisión, no estaba predicando que la circuncisión era necesaria para la salvación, sino el caminar por la fe y la justicia de nuestro Salvador, basado que en obediencia y santidad. ¿Por qué? Porque eso es la ley, solamente que se traspasó a nuestros corazones y a nuestra mente. Y ahora ya no caminamos bajo obras físicas de la ley, sino caminamos en lo que representaba la ley en obra, en lo espiritual, la santidad y la obediencia, la circuncisión, la del corazón. Ahora, ¿se puede guardar las dos cosas? Se puede guardar las dos cosas, la obra física y la ley por fe y en el espíritu. Pero, ¿me sirve a mí la obra en lo físico? No, ya bueno, cuenta ahí. Porque hay muchas personas que dicen, ay sí, pero tenemos que guardar la fiesta, tenemos que guardar el Shabbat, y usa cualquier calendario, cualquier día, cualquier hora, y no saben ni siquiera dónde están parados. ¿Creen ustedes que eso agrada a Yahweh? No, a Yahweh no agrada que nosotros intentemos querer guardar su fiesta, no entendiendo su verdadero significado, su Shabbat, no entendiendo quién es el verdadero reposo, en cualquier calendario pagano, por capricho, por no entender. Ahora, pecamos por no entender, hacemos cosas que a Yahweh no agrada por no entender. Y Él nos está dando acceso fácil por medio de su Hijo, no porque la ley sea mala, sino porque Él está dando un camino, y ese camino es su Hijo, el que nos hace caminar por el amor. Por eso dice que el resumen de toda la ley es el amor a Yahweh por sobre todas las cosas y al prójimo como al semejante. Ahora, nosotros tenemos derecho, o quienes pretenden guardar la fiesta, que últimamente están mandando muchas maldiciones, vamos a condenar a quienes no se circuncidan, a quienes no guardan la fiesta, a quienes no guardan el Shabbat, pero caminan en santidad y en la obediencia, que es lo que Yahweh pide. No tenemos derecho. Yahweh mira la obediencia y la santidad, por eso somos justificados. Y la fe se trata de eso, justamente de caminar la obediencia y la santidad. Es un compromiso que nosotros tenemos con Yahweh una vez que creemos. Empezamos a caminar bajo sus estatutos que piden obediencia y santidad. Bueno, no es difícil, es fácil. Solamente que tenemos que meditar día y noche en la palabra para poder entender y pedir discernimiento a Yahweh, para poder entender lo que realmente Él hizo. Y lo que Pablo trató de siempre decirle a los gentiles. Entonces, si Él predicaba que se caminaba por la fe y la justicia, ya no por la obra de la ley. Nosotros no tenemos que hacer lo mismo, y es eso lo que trato de explicar. Y Él en una parte dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos persuadió a que cambiaran su forma de pensar? Ustedes iban bien. Y en otra parte dice, o sea, ¿quién es ese que se infiltró entre ustedes para enseñarles cosas que no son? Ojalá se mutilasen ellos mismos. ¿Por qué? Porque venían los detractores de la ley, los fariseos, y obligaban a circuncidar. Si la circuncisión no se podía hacer salvo. Y eso es lo que a Pablo no le gustaba. Y eso es lo que hoy en día tratamos
de explicar, bueno, a mí me gusta explicar mucho ese tema. O sea, circuncidar tu prepucio o circuncidar tu corazón. ¿Caminás por la fe, la santidad y la obediencia? ¿O caminás para hacer la obra de la ley sin sentido, como por obligación? Tropezás igual. ¿Qué me sirve a mí? ¿Caminar en la santidad y la obediencia o caminar en la obra física? No tiene sentido. Lo hago como por obligación y no veo ningún resultado. Ahora, si a mí me trae paz caminar por la fe, por el Espíritu, y entiendo qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, entonces entenderíamos lo que Yahweh busca de nosotros. Ahora, Pablo llevaba enseñanza de la ley, predicaba a Yahushua en la sinagoga, e incluso él predicaba en los días de Shabbat. Yo no estoy diciendo que está quitando el día de Shabbat. El tema era que cuando Yahushua dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada sobre el templo, tenía un cumplimiento espiritual, hasta que el templo no sea derribado, el templo de Salomón. Entonces todo iba a seguir siendo como antes. Era necesario que ese templo sea derribado. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Yahweh more en nosotros. Nosotros somos el templo espiritual de Yahweh. Él ya no moraba en ese templo. Era necesario que sea derribado. Completamente necesario, porque cuando Yahushua dijo, consumado es, y se rasgó la cortina de arriba abajo, y se partió la parte del lugar santísimo, y donde se hacían todos los sacrificios y ofrendas por el pecado, él estaba dando a entender que su presencia ya no moraba en ese templo físico, porque todo era sombra de lo celestial. Todo se hizo conforme a lo que está en el cielo. Y Yahushua es del cielo, no es de la tierra. Él es nuestro sumo sacerdote celestial. Él vino a traer el Espíritu que more en nosotros, y nosotros somos esa morada del Padre hoy. Ya no hay templo físico, ya no hay nada de ritos en lo físico, porque todo tenía un simbolismo espiritual. El Pexa, el cordero inmolado que fue él, nos sacó de la esclavitud del pecado, una vez y para siempre. Ya no hay ritos de ofrenda de animal, no hay templo. Los panes sin levaduras es sinónimo o simbolismo de quitar las impurezas de nuestro cuerpo, que es el templo, la morada del Padre, del Espíritu de santidad. Entonces tenemos que quitar la levadura, que es el pecado, la inmundicia de nuestro cuerpo, del templo, de la morada de Yahweh, todos los días, no solamente una sola vez. Y así sucesivamente con el resto de la fiesta. Todo era un simbolismo espiritual. Eso es necesario que se entienda. Ahora dice que había quedado que Pablo enseñaba en la sinagoga. En Hechos 4-5 dice, Pablo y Bernabé en Chipre. Ellos pues enviados por el Espíritu de Santidad descendieron a Seleucia, y de allí se embarcaron para Chipre. Llegado a Salamina, proclamaban la palabra de Yahweh en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. En Hechos 19:8-10 dice que entró Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Yahweh. Pablo era fiel y cumplidor de la ley, y lo dice en 1 Corintios 5:1-8. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y la fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro amo Yahushua el Mesías. Reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro amo Yahushua el Mesías, el tal sea entregado a Satán para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del amo Yahushua. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesa, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Y ahí él está dejando bien claro que la levadura leuda toda la masa. Es decir, un solo pecado contamina todo nuestro cuerpo. A eso se está refiriendo Pablo. Entonces, nosotros como templo de Yahweh, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, tenemos que limpiarnos de esa levadura, de ese pecado, de esa inmundicia. Entonces dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Porque nuestro Pesa, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acá claramente Pablo habla de lo espiritual. Está hablando de la levadura, pero no está hablando de lo que
se hacía en el rito de Moisés, que se tenía que limpiar la casa de toda harina y comer panes sin levadura. Está hablando del simbolismo que representaba esa fiesta. Él dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, él siempre se enfocaba a los gentiles a enseñar que debemos de caminar en la obediencia y en la santidad, quitar todo nuestra inmundicia de nuestro cuerpo, que es el templo de Yahweh. Entonces Pablo confirma la ley que es santa y buena. En Romanos 7, 12, 14 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es lo que yo explicaba anteriormente. Yahweh encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que viniera la justicia por medio de su Hijo, para que nosotros seamos justificados y recibamos el perdón por medio del arrepentimiento, por medio de la obediencia. Ahí se complementó, se hizo perfecta totalmente la ley de Yahweh, que lo que tenía en la obra de Moisés, que era perfecta porque estaba basada en enseñanza del buen camino, pero no estaba hecha, o sea, no, los israelitas lo hacían como por obligación y no por fe. Y eso es lo que vino a traer el Hijo de Yahweh. Jacobo y los ancianos de Yahuyaraim testimoniaron su fidelidad hacia los mandamientos de Yahweh y las enseñanzas de Yahushua. En 1 Corintios 7, 18, 20 dice, andad en la voluntad de Yahweh. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué es el circuncidado? ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Ahora, si nosotros agarramos 1 Corintios 7, 18 y 20, leemos esta parte que nos está diciendo, ¿fue circuncidado? ¿Qué es ser circuncidado? ¿Estás incircunciso? Quédese como está, porque la circuncisión y la incircuncisión nada es. Está hablando de la carne, está hablando en lo físico. ¿Cuál es la que vale? La circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque circuncidarse, el prepucio, no, caminar en la santidad en obediencia, ¿te salva? No. Pablo está abrogando la ley, no. Está explicando espiritualmente lo que es. ¿Quieres circuncidarte? Circuncidar. Pero circuncidar también tu corazón, porque si no circuncidar tu corazón no te sirve de nada. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo declaró que los justos son los que obedecen la ley de Yahweh. En Romanos 2, 134 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados. Claramente él lo dice en Colosenses 2, 11, 13. En él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías, habiendo sido sepultado con él en la inmersión, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Yahweh, que le resucitó entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestro delito y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces la circuncisión del corazón siempre ha sido el énfasis de Yahweh para su pueblo, no la circuncisión física. No fue un cambio de la física a la espiritual del viejo pacto al nuevo. Todos tenían propósito y claramente lo vamos viendo a medida que vamos entrando a la luz de la palabra, entendiendo cada plan o propósito que Yahweh daba a su pueblo, siendo que todo se enfoca en el simbolismo que vendría a ser en nuestro Salvador. Entonces veamos que Pablo nos deja bien claro que no es el rito que salva, sino la obediencia a las instrucciones, a la dirección, a las enseñanzas de Yahweh. Muchos no entienden porque lo primero que dicen es, si acaso, ¿qué es la ley? Si no guardo los ritos, si no guardo la fiesta, si no guardo los Shabbat. Si hablamos de obediencia por creer y fe, los ritos quedan inválidos. ¿Por qué? Porque el resumen de la ley es el amor, es lo que vino a traer nuestro Salvador. Estamos hablando de los ritos, no estamos hablando de que la ley queda inválida. Y en Romanos 2, 25, 29 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues eres incircunciso, guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pablo lo dice claramente. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, es decir, en obra, la alabanza del cual no viene de
los hombres, sino de Yahweh. Pero lo deja bien claro en esta cita. No es la circuncisión la que vale en la carne, no la del corazón. ¿Invalida la ley de Yahweh? No. La ley de Yahweh se hace más perfecta con nuestro Salvador. Ahora somos circuncidados en el corazón. En Hechos 15:1 dice: y algunos descendieron de Yahudá y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En Hechos 15:1 dice así. Y en Gálatas 2:4 dice: los apóstoles respaldan a Pablo, pero si aún Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse aunque era griego, y eso fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Fíjense como él dice falsos hermanos, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en el Mesías Yahushua, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad y la buena noticia permanezca con vosotros. Entonces la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, es decir, en la obra. En el contexto, el que guarda la letra de la ley enfatiza la circuncisión física, pero desobedece la ley. El que es circuncidado de corazón guarda la ley en su diario vivir, aplicando la fe, el creer, la obediencia y el amar toda la vida. Así que Pablo no está llamándonos a abandonar la ley, para que corramos a un libertinaje puro en que cada quien hace lo que le parece bien. Él está llamándonos a que conozcamos lo espiritual. Él está enseñándonos a caminar en lo espiritual, basado por la fe, la justicia que obra por el amor. Él no está quitando la ley, él está enseñando cómo debemos caminar en lo espiritual. Y es bueno entender todo eso, porque todo tenía un símbolo espiritual. La fiesta, el día de reposo, que es estar en la presencia de Yahweh por medio del Espíritu que nos dejó su Hijo amado, es gozar de la presencia y su conexión. Bien claro lo dice en Isaías 58:13, que guardar el día de reposo, no andando en sus palabras, en sus caminos, ni en su propia voluntad, la propia voluntad del hombre, sus palabras. Y los caminos del hombre son vanidades si no tiene la presencia de Yahweh. ¿Qué buscaba él en ese día entonces? Que estén en su presencia, no andando en su voluntad, ni hablando su palabra, ni caminando en su camino de vanidades. Hoy por medio del Espíritu hablamos su palabra, caminamos en su voluntad, total dependencia, y caminamos en su camino. ¿Quién es nuestro camino, la verdad y la vida? Yahushua, su Hijo, el que nos lleva a la presencia de Yahweh, nuestro verdadero descanso. Así que es bueno cuando entendemos que todo era basado en amor. Por eso el resumen de la palabra dice claramente que amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Y después al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley, de todos los mandamientos de Yahweh. Si entendiéramos eso, entonces no andaríamos corriendo preguntándonos qué día cae Shabbat, qué día cae la fiesta, contar el Omer y decir que el que no la guarda o el que no se circuncida no es salvo. Estaríamos judaizando, no entendemos nada. Por eso los judíos que no creen en el Mesías están como están, siguen haciendo lo mismo, siguen de luto, guardando la obra de Moisés que tenía un verdadero significado espiritual, pero siguen teniendo ese velo sobre sus ojos porque no aceptaron a su Salvador. No hagamos lo mismo, hermanos, porque si salimos del cristianismo, muchos que entendimos la verdad, no hablo de los que abrogan los mandamientos, hablo de los que entendieron los mandamientos, lo que vino a ser el Hijo de Yahweh por nosotros. No corramos a los ritos judaicos nuevamente, entendemos verdaderamente lo que es guardar los mandamientos de Yahweh.